Bueno, es un grato y una bendición para mí poder estar nuevamente aquí con ustedes, entregando y reflexionando juntos de la palabra del Señor. Siempre es grato poder hablar de la palabra de Dios, ¿cierto? Es tanta bendición como el que escucha como que el que prepara también el sermón. Entonces, disfrutamos juntos de la palabra. Espero que se encuentren bien, ¿cierto? Acostumbramos a ver todo esto lleno las últimas veces, pero la voluntad de Dios es perfecta, ¿cierto? Y estamos para servir. Sí, amén. Bien, los voy a invitar a que compartamos. Bueno, hoy día la reflexión se denomina el endemoniado gadareno, del sepulcro al propósito. Bueno, este fue una reflexión que tuvimos allá en Peumo, en la serie Encuentros con Jesús, ¿ya? Y quisimos compartirla con ustedes también porque es de una bendición muy grande para el corazón de cada uno de nosotros. Bien, comenzar diciéndole que piense usted. ¿Usted ha visto alguna vez algún cambio así como muy espectacular en alguna persona durante toda su vida, así, sobre todo aquellos que llevan muchos años en el Evangelio, muchos años siendo cristianos? ¿Han visto transformaciones así como del cielo a la tierra? Hartas, ¿cierto? Muchas. Entonces nosotros vamos a ver este ejemplo de cómo Jesús transformó la vida de un ser humano, ¿ya? Los voy a invitar a que leamos, es un poco extenso lo que vamos a leer, pero es que vamos a recorrer la historia completa, ¿ya? Está en Marcos, el capítulo 5, vamos a leer los versos del 1 al 20, ¿ya? Bueno, esta es la versión Reina Valera 60. Dice así, eh, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, él es Jesús, ¿ya? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal.
Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Bueno, este hermoso testimonio que aparece acá, tremendo, vamos a ir analizando la historia, ¿ya? Cada paso, porque hay muchas enseñanzas que podemos sacar del testimonio de este gadareno. Vamos a ir tratando de abordar algunos temas específicos. Usted igual vuelva a leerlo en su casa y piense en todo lo que podemos aprender de esta parte bíblica. Mostremos la imagen. Bien. Puse esa imagen ahí como para que graficáramos un poco la vida de este hombre. Él vivía en los sepulcros, nadie podía dominarlo, se hería a sí mismo, gritaba constantemente, no usaba ropa, algo así. Intentaron, dice el relato, que intentaron muchas veces de atarlo con cadenas, porque seguramente él andaba como un loco en los sepulcros, como en el cementerio, gritando. Imagínense, la gente se asustaba, a lo mejor le tenía miedo, vivía solo, nadie se le acercaba, los que le intentaban ayudar no podían. ¿Cómo era la vida de este hombre? Uno si mira la imagen podría darse cuenta que tiene, ¿cierto?, un deterioro físico, prácticamente a lo mejor deshumanizado ya, no tenía aspecto humano quizás, con todo lo que era, físicamente. Pero ¿qué le parece la vida a usted de este hombre? ¿Qué más podríamos decir de cómo era él? No solo físicamente, sino que emocionalmente, espiritualmente, ¿cómo estaba este hombre? Solo. Eso de que se hería a sí mismo. ¿Cuántas personas no se autoflagelan? Sobre todo adolescentes, ¿cierto? Si lo llevamos al tiempo contemporáneo. ¿Y qué pasa con esas personas que se autoflagelan? ¿Qué pasan con ellos? No se aman, no se admiran, algo, tienen un dolor tan profundo, porque esa es una tristeza profunda que se tiene dentro, que hasta se permite a sí mismo dañarse, porque no hayan qué hacer con ese dolor o esa herida interior. Entonces, este hombre no solo estaba destruido físicamente, estaba roto por completo. Pensemos quizás qué vivió para poder llegar a esa condición humana. Uno piensa a veces en la gente que pueda tener alguna similitud con este ejemplo. ¿Qué habrá pasado en su vida que está tan destruido? ¿Mm? ¿Qué ejemplos de como destrucción humana podemos ver en nuestra actualidad? ¿Qué personas podrían ser algo parecido a este hombre? Los drogadictos, la anorexia, la bulimia, la gente con depresión, ¿cierto? Él era un apartado social, o sea, la sociedad por él ya no podía hacer nada, nada, vivía solo, ¿ya? Era como un desadaptado social, no encajaba en la sociedad. Se tuvo que ir a vivir al cementerio, se tuvo que ir a vivir solo. Volvamos a los versos para que, mira, leamos de nuevo cómo era. Dice, él tenía su morada, y el 3, en los sepulcros.
y nadie podía atarle ni con ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas las había hecho pedazos él y desmenuzado los grillos. Nadie podía dominarlo, porque ¿quién lo estaba dominando a él? Claro, cosas oscuras, malvadas, era preso, era esclavo de su emocionalidad, de su estado, de lo que vivió, ¿ya? Em, Dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. O sea que además gritaba, y yo creo que era una persona que no hallaba cómo sacar la herida o cómo actuar ante lo que él vivía, ante la decadencia que tenía. Entonces él gritaba de desesperación, de dolor, de rabia, muchos aspectos negativos que invaden no tanto el cuerpo, sino que la mente, ¿cierto? De las personas. Las personas que están en estas situaciones así son esclavas. Y aunque ellos quieran salir de ahí, se les hace difícil. Muchos intentaron algunos ayudarlo, pero ayudándolo en el problema que él tenía, no, no lo ayudaban en el problema que él tenía. Ellos querían atarlo para que se mantuviera ahí. Peor aún, ya no pudiese moverse. Estuviese ahí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque estaban viendo la reacción de los demás, ¿cierto? No les querían ir al cementerio seguramente a visitar, pero les daba miedo él, entonces más tristeza, más dolor, más decadencia querían hacer por él. No lo estaban ayudando, sino que se estaban ayudando a sí mismos, al pueblo, ¿cierto? A la ciudad, a la imagen a lo mejor, ¿ya? Pensemos en aquellas ciudades donde hay personas en situación de calle, por ejemplo, ¿cierto? Si llegara una autoridad de gobierno, alguien importante, alguien del extranjero, ¿ustedes creen que en la calle donde está esa persona ahí viviendo, pasarían con esa persona por ahí para que viera eso? No, lo más probable hasta que lo saquen de ahí, para que vean todo espectacular y no hay ni un problema. Entonces él no tenía cabida en esta vida, no tenía cabida en ningún lugar, ni siquiera en el cementerio, en los sepulcros, donde a lo mejor no hay nada y estaba solo. Aún ahí seguía molestándole a los demás. ¿Mm? Dice, volvamos a las imágenes, por favor. Entonces, su deterioro era completo, ¿ya? Pero algo pasó con él. Alguien llegó a su encuentro. A su encuentro llegó Jesús. Pasemos a la otra imagen. A su encuentro llegó Jesús y el hombre corrió hacia él, ¿cierto? Porque el alma anhela a Jesús, anhela a Dios. Dios nos creó con esa necesidad de Dios. Nosotros vivimos con una necesidad de Dios. Pasa que la gente que aún no han escuchado, no han entendido el mensaje, no saben que esa necesidad que falta es la que puede llenarla a Dios. Entonces por eso nosotros debemos ahí tener una función de darles la alternativa que ellos andan buscando por otras cosas. Lo más probable es que este hombre haya buscado, ¿cierto? O se está castigando a sí mismo por algo que pasó. No encontró ninguna otra solución que apartarse, que vivir solo, que nadie lo considerara. Tal vez era un hombre que hizo daño quizás a otro y se lastimaba a él mismo porque ya no quería volver a hacerlo, no sabemos. Pero pueden ser muchas cosas. Pero llegó Jesús y ese hombre, aún en su condición, aún en su decadencia, fue a Jesús. Y aquí en el relato a lo mejor podemos que nos confundamos un poco entre con quién está hablando Jesús. Cuando se encuentra con este hombre y hay un pequeño parlamento ahí donde Jesús le pregunta cómo te llamas y como para saber quiénes son, Jesús no estaba hablando con el hombre, estaba hablando con los espíritus que estaban que poseían ese cuerpo, ¿ya? Con los demonios, dice ahí. Entonces Jesús se pone a hablar con ellos y le pregunta a ellos cómo se llaman. Y les dice legión. ¿Por qué legión? Porque eran muchos.
Eran muchos espíritus que habían ahí en ese hombre, ¿ya? Y Jesús, después de instalar ahí una conversación con ellos le rogaban que no los sacara del lugar, querían seguir estando ahí. Incluso hasta ellos le dieron como la sugerencia. ¿Por qué? Porque sabían que ellos ya más en ese hombre no iban a estar, ¿cierto? Ellos sabían, ¿por qué? Porque reconocían eso, la autoridad de Jesús ante el mal, ante cualquier mal. Entonces, como reconocí, ellos estaban buscando, como tratando de negociar con él, a ver dónde me iba. Y le dan la idea que habían por ahí unos cerdos y que nos vamos a ellos, dijo. Le pedían. Ya Jesús accedió. ¿Por qué creen ustedes que habrá accedido Jesús que todos esos demonios se fueran a unos cerdos? A lo mejor aquí los animalistas dirían, pobre cerdo. Eh, ¿Por qué cree usted que fue a los cerdos? Porque Jesús tenía el poder de ¡boom! Listo, se desaparecieron. Nada más, no tiene nada el hombre. Pero Jesús todo lo hace con un propósito. Nada es al azar para él. Todo es pensado. Todo es con un propósito. ¿Por qué creen ustedes que decidió que fuera alrededor de 2000 cerdos? Imagínense las personas que estaban cuidando esos cerdos. ¿Por qué habrá decidido sacar esos demonios de este hombre y tirarlo a esos cerdos? Es que el milagro, la transformación iba a ser tan grande que él necesitaba que fuese visible para los demás. Entonces, eso que tenía ese hombre, una sola persona que cargaba con todo ese peso, era visible cuando fue tirado a los cerdos. Y la gente que estaba mirando se dio cuenta la magnitud de lo que había en ese hombre. ¿Ya? Puede ser que lo haya hecho para eso, para mostrar el poder. También para decir que esa liberación que tuvo ese hombre tuvo un precio. El precio fueron esos cerdos, que ellos mismos, con eso de tener eso en su cuerpo, se lanzaron a un precipicio. Entonces imagínense lo impactante para la gente que estaba mirando ahí lo que había sucedido. El poder de Jesús. ¿Ah? La magnitud, primero, del daño que tenía ese hombre y del precio que tuvo que pagar ahí para que se hiciera esa liberación. ¿Hubo un precio para que nosotros fuésemos libres? Lo hubo. El precio fue Jesús, ¿cierto? Acá el precio fueron estos cerdos, ¿ya? Que tuvieron que dar su vida. Y ese hombre fue liberado. Los demonios, dicen, reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Jesús no tuvo que hacer ninguna parafernalia. Fue su palabra, lo que él dijo. Y esos demonios obedecieron. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cuánta persona no está sumida, ¿cierto?, en alguna dificultad, en algún problema emocional, físico, que nosotros lo que necesitamos hacer para ellos es hablar la palabra, decir, ellos no la conocen, entonces la palabra es la que tiene que fluir, no es mi capacidad de oratoria, no es lo que yo pueda atreverme a decirle o no es un ritual tampoco. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Tiempo atrás se daba mucho esto, ¿cierto?, de la gente que estaba como poseída y hacían como rituales para poder sacar eso. Es la palabra de Jesús. Jesús dijo su palabra y ellos se fueron. Entonces esos demonios reconocen esa autoridad. Lo reconocen. Y fue permitido que se fueran a los cerdos para ver lo que él había hecho. Y la transformación milagrosa y espectacular que tuvo ese hombre. Pasemos a la otra. Miren, tratamos de poner ahí una imagen que se viera bonito. Él es el que estaba antes.
después que se encontró con Jesús, después que Jesús hizo algo por él. Fue una transformación espectacular. Dijimos que él no tenía solo un problema físico, tenía un problema interior, emocional, psicológico, espiritual. Jesús hizo una transformación completa, porque así es el poder de Jesús. No hay nada para él que no pueda hacer. No hay nada que no pueda sanar, no hay nada que no pueda restaurar, no hay nada que no pueda transformar. Ese hombre que vivía en los sepulcros, ese hombre apartado de la sociedad, solo, herido, lastimado, ya ahora dice que era un hombre. La gente que fue corriendo, porque cuando pasó esto de los cerdos y se fueron todos, imagínense la curiosidad de los demás. Seguramente los que cuidaban los cerdos no eran los dueños, eran trabajadores. Se fueron a contar lo que había pasado, perdimos 2000 cerdos. Entonces había gente ahí. Imagínense el impacto de ver que ese que estaba allá gritando, solo, con temor, que les causaba temor, ahora lo veían así. Y algo así espectacular. Y esa frase que sale ahí, vamos al texto, para que lo veamos en el texto. Atrás ahí. A ver. Acá. El verso 15. Vienen a Jesús y ven al lado al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron ahora? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces, sentado y vestido físicamente, bien, en su juicio cabal, en paz consigo mismo, tranquilo, sano interiormente, sano espiritualmente. Ya no cargaba su culpa, ya no cargaba su miedo, ya no cargaba todo eso negativo que él tenía en su vida. Había paz. ¿Y quién entregó esa paz? Jesús, ¿cierto? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Así estaba, por eso está bonito en la otra. Dame la imagen donde está el vestido. Pero ¿saben el impacto que tuvo? La gente, en lugar de ponerse contenta, la gente le dio miedo. ¿Por qué le habrá dado miedo a la gente? ¿Por qué no se alegró por la vida de ese hombre? ¿Por qué no se alegró por el cambio? Por último, tal vez, bueno, no tuvieron cabida para la duda, ¿ya? Porque como lo hizo a través de los cerdos, ¿cierto? Era visible que algo salió de él y fue transformado, ¿ya? Pero la gente le dio miedo, se arrancó y hasta le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. No, váyase mejor. Nuestras cosas con nosotros no, tenemos temor. No pensaron en él, no se alegraron por lo que había pasado con él, sino que estaban viendo su propia conveniencia. Imagínense cómo estaba el dueño de los cerdos. Tuvo algo que perder, pero no se alegró por lo que le pasó a él. Tal vez no estaban acostumbrados a ver esto. Tal vez les costaba un poco creer, a pesar de todo lo que pudieron ver. Y ahí estaba este hombre, en calma, en paz. Qué maravilloso es estar en paz, ¿cierto? Hay un verso que dice que Dios nos guardará en completa paz. Oh, me encanta, porque esa completa es una cosa así, pero perfecta, todo. No hay nada que me saque de mi paz. Y solo esa paz la puede ofrecer el Señor. ¿Mm? Y ahí está Él. Una transformación visible, una transformación completa, una transformación maravillosa, íntegra. ¿Habrá algún área de nuestra vida que necesita ser liberada así? A lo mejor no estamos como este hombre, ¿ya? Sufriendo tanto dolor,
pero quizás hay un área de nuestra vida que todavía está doliendo por ahí, que todavía no nos deja estar en paz. Jesús puede transformar todo eso. Él es el único. No hay ningún área de nuestra vida que le pueda ser oculta para Él. Todo lo que nosotros podemos sentir, vivir, le importan a Jesús, porque Él quiere el bien para nosotros. Entonces, entreguemos cualquier área de nuestra vida que pueda estar afectada, cuéntesela a Jesús y deje que lo transforme, ¿ya? Porque a veces como que nos acostumbramos a vivir de cierta manera, aunque quizás sabemos que no está bien, o sabemos que hay algo que no está bien en nosotros, que no está la paz completa, pero a veces hasta nos acostumbramos a vivir así. Pasa mucho, por ejemplo, cuando hay violencia. A veces el hombre o la mujer, quien sea el que sufre violencia, lo normaliza. Se queda viviendo ahí en esa vida. Y uno hasta puede decir, no, es que yo soy así, esto es lo que me tocó vivir, o es mi carácter, mi forma de ser, así soy yo. Entonces, si nos acostumbramos, a veces hasta no nos damos ni cuenta que hay algún área de nuestra vida que necesita ser intervenida por Jesús, que necesita ser transformada. Miremos a nuestro interior, pensemos en esa paz que necesitamos, pensemos en esa transformación que necesitamos, que a lo mejor la nuestra no es visible, pero Jesús la ve. Jesús la ve. Acerquémonos confiadamente en su palabra. No hay nada que ocultar. No hay nada prohibido. Jesús está ahí para cada uno de nosotros, para hacer estas transformaciones. Pero esta historia no termina ahí. Una vez que Él fue transformado, una vez que se creó así un poco de conflicto con la gente de alrededor que no quería, ¿qué pasó como a segundo plano la transformación del hombre? Sino que todos se fueron al materialismo, a que perdimos los cerdos y que este hombre aquí en este lugar nos va a hacer perder mucho. Porque también son gente cegada. No han sido abiertos sus ojos por el poder de Jesús, ¿ya? Entonces, esta historia no termina ahí. Esta historia tiene una misión inesperada a la vida de este hombre. Él corrió donde Jesús porque quería seguirle, pero Jesús le dijo que no. ¿Cómo? Y mire, pensemos si era el tiempo en que Jesús estaba buscando discípulos, estaba trayendo gente para que le ayudaran a llevar el mensaje. Pero él le dijo que no. ¿Por qué? Porque él tenía otra misión. Que lo que él había vivido tenía que verlo la gente. Era una forma de ser discípulo también. No necesitaba estar al lado de Jesús para seguirle. Él lo hizo y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, fue un propósito. Se da cuenta que Jesús todo lo hace con un propósito. ¿Qué hubiese pasado si Jesús le dice que sí, que se una, sube a la barca porque nos vamos a ir para otro lado? En otro lado no lo conocen. Entonces era algo clave. La gente tenía que ver primero su casa. Vete a tu casa, le dice primero. O sea, él era portador de la gloria de Jesús, como cantábamos delante, portador de su gloria. Primero con su familia y con la gente del barrio que lo conocía, que lo viera. Entonces él era un testimonio vivo. Él no necesitaba, a lo mejor no era un buen orador, no necesitaba predicarle a la gente, no necesitaba hablarle. La gente, él mismo era un milagro. Él mismo era palabra, él mismo era la gloria de Jesús. Un testimonio vivo, visible para todos. Entonces,
esa misión es para todos. ¿Jesús hizo algún tipo de transformación en ti? Eres entonces, tienes esta misión también, de contar a los demás lo que Jesús hizo por ti. Es una misión. Por eso Jesús actúa en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? Porque tu testimonio puede servir para otros que están viviendo lo mismo. Sobre todo en este tiempo que hay tanto problema emocional, tanta depresión, que a lo mejor tu testimonio, lo que Dios, lo que Jesús ha hecho por ti en tu vida, le puede servir a aquellos que también están pasando lo mismo que tú. Entonces es una misión. Debemos contar lo que Jesús hace en nuestra vida. Debemos de esa manera. Por eso es importante que nosotros estemos acá, ¿cierto? Siempre nos sentimos bendecidos de poder compartir entre nosotros la comunión que tenemos en CCP, lo mucho que nos amamos, lo mucho que nos queremos, pero nuestro testimonio tiene que ser visible para aquellos que no nos conocen. Todo lo que podamos nosotros ser aquí, debemos serlo afuera con los demás también, para que ahí vean lo que Jesús es capaz de hacer, lo que puede y cómo yo a través de mi testimonio predico. Entonces, la sanidad y la transformación de este hombre era con un propósito, de también ser discípulo, pero con su testimonio. De ahí la importancia del testimonio personal. ¿Cuánto tiempo quizá el cristiano evangélico fue un hermano de iglesia, de banca, de martes, de jueves, de domingo, de todos los días, y disfrutábamos, porque lo disfrutábamos, pero algunos salíamos a la sociedad y éramos otros. Entonces nuestro testimonio a veces no nos acompañaba. De ahí la importancia del testimonio personal. A veces podemos pensar, no, yo no sé cómo predicar, no sé cómo decirle a las personas. Tiempo atrás estudiamos, ¿cierto? Con preguntas, con versos, con cosas que a nosotros nos han pasado, poder contarle a los demás para ya estar predicando. El testimonio personal es muy importante. Habla más que 1000 palabras. Entonces por eso tiene que ir acompañado. Lo que yo soy, lo que yo digo, cómo soy aquí, lo que aprendo aquí, poder que ser ese testimonio vivo. Aquí, delante cantábamos que seamos portadores de la gloria de Dios, portador de tu gloria. Si la creación, si las estrellas, si el sol muestran tu grandeza, nosotros también debemos hacerlo. Y a través de nuestro testimonio, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Quizás no tenemos un testimonio espectacular como lo tuvo el Gadareno, pero sí hay muchas áreas de nuestra vida que han sido transformadas por Jesús. Y hay personas que están muriendo afuera porque necesitan también ser sanadas en esa área. Y qué espectacular el amor de Jesús, que ve al hombre, ya que eso también es un ejemplo para nosotros. Veamos al hombre, veamos a la persona, amemos a la persona, no al pecado que pueda tener, no a la condición que pueda tener. Nosotros no estamos llamados a seleccionar a quién le puedo predicar o no. Que Jesús nos dé a cada uno de nosotros su mirada, que podamos ver a la otra persona como Él los ve. Toda persona es valiosa. Toda persona es importante. ¿Acaso cuando un pecador no se arrepiente no hay alegría, fiesta en el cielo? Porque se le ganó al enemigo, se le ganó a la maldad, se le ganó al pecado. Eso es. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros podamos mirar a aquel que no conoce a Jesús con amor. Hasta el que, sobre todo, al que es visible, que necesita a Jesús. No solo a las personas que vemos más acomodadas o las que están bien, sino que todos son merecedores de la gracia de Dios. Y detrás
de todo hombre, por más dañado, por más esclavo que esté de algo, es útil. Él fue útil. Y si no se hubiese encontrado con Jesús, si no hubiese tenido esa transformación, quizás hubiese muerto, así como estaba. Pero todos tienen algo que entregar, incluso hasta mejor que nosotros. Sí, que Dios ponga en nosotros la mirada de Jesús para mirar a aquel que necesita con sus ojos. Todos necesitan de Jesús en diferentes áreas. Seamos un testimonio vivo. Seamos abiertos para Jesús. Que Él escudriñe toda área de mi vida. Que Él se involucre en todas las áreas de mi vida. Dejemos que Él nos transforme para ser de bendición, no solo para nosotros, que vivamos en paz, que vivamos felices, sino que también podamos impactar la vida de otros, tanto como la impactó de nosotros, ¿ya? Esa es la misión. Como conclusión, entonces, Jesús puede restaurar incluso a quienes el mundo ya desechó. A todos. El poder de Jesús libera, restaura y da un nuevo propósito. ¿Siente que su vida fue así? ¿Sí? ¿Lo ha restaurado el Señor? ¿Tiene un nuevo propósito? Todos tenemos ese propósito. ¿Ya? Nadie está lejos como para no ser alcanzado. El que está en la cumbre como el que está por ahí abajo. Todos pueden ser alcanzados por Jesús. Dice, a veces preferimos lo conocido que la transformación que Jesús ofrece. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos delante, que nos acostumbramos a veces a vivir una vida así. Es lo que me tocó. No, Jesús puede cambiar. Jesús transforma cualquier realidad. Todos los que han sido tocados por Jesús tienen algo que contar. Todos los transformados tenemos una misión. ¿Ya? Ser portadores de la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Les invito a que oremos para que Jesús nos ayude a hacer vivo esta reflexión en nuestra vida y podamos ser esos portadores de la gloria que Él necesita. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque nos conoces cada área de nuestra vida, porque no hay nada oculto para ti, Señor. Queremos acudir a ti, queremos agradecerte, Señor, por cómo tú has podido involucrarte en cada área de nuestra vida. Y si aún no te hemos dado cabida, Señor, en alguna área, aquí estamos para que tú la escudriñes, para que tú, Señor, la llenes con tu amor, con tu paz. Te necesitamos, Señor. Necesitamos cumplir esa misión. No queremos tenerte, Señor, como nuestro amuleto, como el que nos da, el que nos sana, el que nos da muchas cosas, sino queremos decirle a los demás que eso que tú nos das a nosotros también se los das y se lo ofreces a ellos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tenerte. Queremos impactar la vida de otros. Queremos mirar con tus ojos. Permítenos mirar con tus ojos, Señor, y ver a ese necesitado, a ese adolescente necesitado, a esa mujer necesitada, a ese hombre, a ese matrimonio que necesita ser restaurado. A todos, Señor. Dios mío, apodérate de nuestra vida. Queremos ser esos portadores de tu gloria, Señor. Queremos ser esa luz, queremos ser esa sal que puede reflejar, Señor, en nosotros tu amor, tu carácter, tu poder. Por sobre todas las cosas, tu poder, Señor. Gracias, Padre mío, confirma tu palabra en nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, al mundo con tus ojos. Ayúdanos a cumplir esta misión que nos has dado de ser, Señor, los que lleven tu mensaje.
con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, con nuestra convivencia con el otro. Ayúdanos, Señor, y confirma tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.